Esta es la última vez que te vas a poder comprar uno de estos, piénsalo. En 2021 ha nacido este coche. Va a durar hasta 2028, 2029, algo así. Y entre medias va a haber un nuevo tipo de regulación de emisiones, la Euro 7, que saldrá en 2025 más o menos, que directamente va a significar que va a ser imposible vender un coche de esta tipología, un coche de gasolina, sin ningún tipo de hibridación, tracción trasera, con estas especificaciones. Del 25 en adelante no se podrán lanzar coches como este, lo cual no quiere decir que este, teniendo la homologación anterior, no pueda seguir vendiéndose. Pero después de este M3, comprarse un M3 trasera, gasolina, sin que tenga chispas, baterías y motores eléctricos metidos de por medio, no va a ser posible. ¿Y después qué? Pues todos híbridos y eléctricos, así nos lo hemos legislado los europeos. Pero mientras eso llega, limpiemos nuestra mente y preguntémonos cómo va este canto de cisne bávaro. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del BMW M3 Competition. Así que sí, probablemente este sea el último M3 de gasolina que veamos comercializarse, aunque para muchos de vosotros tal vez esto ya no sea ni siquiera un M3 auténtico, la verdadera, porque por discusiones metafísicas consideréis que este coche con su turbo, con su tamaño y con su peso ya no es un fiel representante de lo que era para vosotros un M3 original. Si para ti un M3 es un E30 de homologación de Grupo A con 2 puertas, peso ligero y un 4 cilindros atmosféricos, sin duda, este coche no tiene nada que ver. Lo tuyo pasa por mirar un M2 para buscarle un sucesor. Si para ti en cambio un M3 es un E36 con un 6 en línea, tracción trasera, la cosa se pone algo mejor. Aunque aquí tenemos un coche mucho más grande, con 300 milímetros extra de longitud nada menos, 350 kilos adicionales y prácticamente 200 caballos extra. Yo estoy un poco cansado de todas esas charlas porque eso de si se puede llamar M3 a este coche o no se puede llamar M3 para mí no tiene ningún sentido. La dueña original del nombre comercial es BMW, así que si BMW le quiere llamar M3 a esto o a un camión de los helados, en su derecho está y seguirá llamándose M3, nos guste o no. Yendo más allá de todo eso, para mí sí es un representante de lo que ha venido siendo un M3 con el paso de los años, porque es la evolución darwiniana del concepto de la berlina de 4 puertas para la familia entera, con prestaciones de vértigo, con pegada, con diversión al volante, que luego no se le caen los anillos a la hora de conducir por una carretera de curvas, aunque sea infiel al concepto del coche de Grupo A de homologación de carreras, que realmente solo hubo una generación de M3 que fue eso, que fue la del E30. El resto ya vinieron con otro tipo de recetario. ¿Qué es extra pesado? Sí, es extra pesado. 1800 kilos es sobrepeso, pero dadas las dimensiones del aparato y dada la seguridad que te ofrece si te chocas contra un pino, pues es normal que sea así, que sea extra pesado. ¿Que tiene turbocompresor? Es normal, porque no queda otra para poder cumplir las normativas de emisiones y consumos que esperamos hoy en día. ¿Que lo ofrecen con tracción total y eso te parece una herejía? A mí también me parece una herejía, pero probando este coche, en un ratito os voy a explicar por qué tiene todo el sentido del mundo. Ya a la postre, después de decir todo esto, tenéis que pensar una cosa que es ultra importante. BMW se dedica a vender coches, así que lo que quiere hacer es vender coches a clientes con dinero que compran estos coches nuevos. No se dedica a satisfacer los sueños húmedos de los aficionados más fanáticos que tergiversamos mentalmente lo que tienen que ser los productos, pero que luego, a la hora de gastar 100.000 euros, pues igual no estamos ahí los primeros de la cola para darle dinero a BMW. Así que si BMW se tira por hacer este tipo de producto es porque sabe que este tipo de producto le funciona.
Luego está el tema estético, polémico por sí mismo. Cuando probamos el Serie 4 ya hablamos largo y tendido del nuevo frontal aplicado aquí a una Serie 3, pero vamos a volver a realizar un experimento por si todavía no habías visto el coche en vivo. Y es que si tiras las fotos o los planos del vídeo desde aquí abajo verás el coche de una manera, mientras que si vienes de un plano superior la cosa cambia y mejora, que es justo donde está tu vista cuando ves el coche en vivo. Hay gustos para todos los colores, pero a mí me funciona visualmente, y es que me funciona por dos razones. Primero, porque me he acostumbrado a verlo desde aquí arriba y ya no me parece tan raro como lo veía al principio cuando lo lanzaron al mercado. Y segunda razón muy importante, todos los elementos que estáis viendo son funcionales, así que las tomas de aire del radiador son de verdad, tenemos aquí refrigeradores, intercambiadores de calor para refrigerar el aceite, tenemos air curtains, cortinillas aerodinámicas para tapar la rueda y reducir el CX, así que todo el frontal cumple funciones aerodinámicas y de refrigeración más allá de las funciones visuales que tenemos. Las aletas delanteras son más anchas que las de un Serie 3 convencional, jugando con una suerte de branquia en negro. De especial interés visual aquí está el diseño de la llanta y su profundidad y la distancia entre el eje delantero y el punto A. Esto nos da paso a unos retrovisores cuadradotes de dos brazos aerodinámicos inspirados por los empleados en el M3 E36. Por debajo una faldilla horizontal en carbono conecta los pasos de rueda anchos y al llegar a la aleta posterior nos percatamos del brutal ensanche que tiene, jugando con las puertas de serie con un marcadísimo radio que recuerda aquí al acabado en el Megane RS. Hay un labio de plástico negro para cumplir la legalidad en cuanto a proyección de vistas del neumático trasero visto en planta, y que nos muestra que la aleta todavía debería haber sido más ancha. Por detrás estoy seguro de que tenemos mucha menos discusión que cuando hablamos de la parte delantera, porque estamos todos más de acuerdo que este trasero funciona. Funciona por el labio de fibra de carbono encima, funciona por las aletas ensanchadas que se salen en el paragolpes del propio piloto posterior, funciona porque en lugar de meter salidas falsas de aire han colocado los catadióptricos para enfatizar esa anchura, y funciona por el mega, super, increíble difusor en fibra de carbono con las 4 salidas de escape colocadas a los lados, que queda potente y se sale del coche y le da músculo al aparato. En su conjunto a mí me parece un coche bruto, que denota potencia con mirarlo y se separa marcadamente de los Serie 3 convencionales, que en parte es lo que pide la clientela para evitar el efecto M-Pack. Juega un juego menos acompasado y equilibrado en las formas que sí tiene el Giulia Quadrifoglio, y en ese frente tiene mucho más que ver este M3 con un Giulia GTA. Al juicio propio de cada uno está a ver si le funciona estéticamente algo más compensado y equilibrado, o prefiere este extra de anabolizantes cuadradotes geométricos y algo más saturados de este M3 con respecto a iteraciones anteriores del modelo que pasaban mucho más desapercibidas y tenían mucho más que ver con el Serie 3 normal. A mí, opinión personal, la verdad es que me gusta así. A la hora de hablar del interior, lo primero que hay que hablar es de los asientos. Estos asientos opcionales son como unos buckets y hay que entrar en ellos. Son más fáciles para entrar que para salir, porque la altura de los pétalos que nos agarran el trasero está especialmente marcada. A mí me recuerda mucho a un asiento de coche de carreras. El tema es que estos asientos, dentro de que agarran bien, tienen poco mullido, eso los puede hacer un poco más cansados. Tienen aquí una pieza en medio entre las dos piernas que pueden cansarte un poco la pierna si quieres jugar con ella a la hora de conducir en ciudad o moverla de lado a lado. Tienen también otro tipo de problemática, y es que cuestan un pastizal. Estos asientos van dentro de un pack que incluye las llantas forjadas, los frenos de carburo de silicio, estos asientos y los toques de fibra de carbono. Eso en total son 20.000 euros a sumarle a tu coche, que ya vale 100.000 de base, 107.000, así que ya te estás metiendo en territorio de 130.000. ¿Son recomendables? ¿No son recomendables? A mí me molan, pero os diría que es un gusto muy particular que deberíais de probar en el concesionario antes de pedirlos, porque os pueden sorprender tal vez para mal, y sobre todo para viajes largos. Si vais a utilizar el M3 para hacer muchos kilómetros, 700-800 kilómetros de una sentada, no me gustaría a mí hacerlos en estos asientos, y seguramente me quedaría con los de serie. El resto del interior es el que esperas en un Serie 3 de BMW, con un genial sistema de infoentretenimiento, con el control y drive de tacto excelso, con conectividad inalámbrico con Android
que replica las órdenes de Google Maps en el Head-Up Display y con un cuadro de instrumentos que, si bien en su configuración estándar es algo disperso, en el modo M localiza la información relevante justo delante de tus ojos, incluyendo un gran cuentavueltas, la marcha metida, presiones de los neumáticos, del aceite y temperaturas necesarias. El cuentavueltas también se replica en el proyector del parabrisas, por cierto, en este modo M. Y luego, como todo coche moderno, tiene múltiples maneras de ajustar sus maneras de conducción. Por un lado, tenemos los modos para los asistentes de conducción. Tenemos el Road, el Sport y el Track. El Track hay que mantener el botón pulsado para que funcione. Después podemos configurar independientemente la respuesta del motor, del tren de rodaje, lo que son los amortiguadores en 3 niveles, la dirección, el servofreno eléctrico, que al final solo tiene sentido en Sport. El modo Confort es malo, el Sport es menos malo, nunca llega a ser bueno. Y luego tenemos aquí una cosa que pone M Traction Control, que tenemos primero que desactivar el control de estabilidad. Y una vez que hemos desactivado el control de estabilidad, aquí nos sale el analizador de derrapes, por cierto. Una vez que nos sale aquí el sistema este de que hemos desactivado el control de estabilidad, nos permite seleccionar este control de tracción a más o a menos, y esto lo que nos va a fijar es cuánto ángulo de guiñada nos deja coger el coche derrapando a lo bestia con el acelerador antes de que entre el control de tracción a sujetarte el coche y socorrerte. Puedes ir a tope, puedes ir con el mínimo. Esto genera además esa capacidad de tener en off, pues directamente no hace ningún tipo de intervención. Te da esa seguridad en circuito a la hora de jugar o en carretera con cuánto quieres que se vaya sin que hayas perdido todas las ayudas de conducción. Último botoncito que queda por aquí, el sonido del escape, que lo puedes activar para que suene más gordo o menos gordo. Las levas tras el volante son solidarias al propio volante, son de carbono, de tacto bastante agradable, pero están por detrás de las maravillosas levas metálicas y fijas del Giulia. El propio aro es grueso, como suele pasar en los M, hasta el punto de ser casi cómico, aunque es agradable y es redondo, que eso cuenta. No voy a hablar de la calidad de acabados y de ejecución porque se le da por supuesto a un coche como este, porque está al más alto estándar posible. Las plazas traseras son las de un Serie 3, como los que ya hemos probado antes, y tenemos un maletero de 480 litros a nuestro servicio. Si quieres un M3 más práctico, te tocará esperar a la versión con carrocería familiar. Auténtico fetiche para mi gusto personal, si te digo la verdad. A nivel técnico, como cualquier buen BMW M, tiene un montón de cambios respecto a la berlina de la que deriva, así que todo lo que son los elementos de suspensión son específicos de este coche. Sí que el monocasco es el mismo, pero por ejemplo en la suspensión delantera McPherson tenemos todos los brazos de aluminio forjado de M, por eso tienen una M ahí, lo podéis ver. La mangueta también es de aluminio forjado, por encima está una columna McPherson también de aluminio, el cuerpo principal con un amortiguador de paso variable, y luego tenemos las super pinzas de frenos de 6 pistones de anclaje radial que muerden discos que son de carburo de silicio, lo que viene siendo carbonocerámicos, lo que se le llama carbonocerámicos, detrás de unas llantas de 19 pulgadas forjadas que tienen una medida, los neumáticos que las calzan, de 275/35/19, monta en este caso Pilot Sport 4S, se pueden pedir unas Sport Cup si quieres que el coche sea más circuitero. El uso de este tipo de neumático, 275 delante en un tracción trasera, es una barbaridad, pero en parte busca solventar el problema de falta de mordida y de direccionabilidad que podía tener con estos pesos, 1800 kilos, un coche de esta tipología con el motor delante. Así que se ha ido a una rueda extremadamente grande delante respecto a la trasera para tratar de buscar ese extra de agarre. Eso sí, la articulación de la dirección, el ángulo de salida y todo lo demás hacen que el punto de articulación del neumático esté desplazado, y eso va a acarrear que tengamos cierta sensibilidad a que el coche, cuando pilla algún tipo de rizo longitudinal en la autopista, por ejemplo, tengas a querer seguirlo un poquito. En todos los bajos están protegidos, tenemos aquí un cubrecárter de aluminio, lo podéis ver, luego se va tapando todos los laterales aerodinámicamente, aunque la parte central con la transmisión se deja al descubierto para refrigerarlo, como toda la línea de escape. En el tren trasero, más elementos de aluminio forjado para todo, todos los elementos de la masa no suspendida son de aluminio forjado. Tenemos los brazos de control de aluminio forjado, el transversal, el que controla por aquí, el que controla la convergencia en esta localización, tenemos el que controla la caída también ahí arriba, dividido en 2 elementos,
también de aluminio forjado con la M ahí planchada, y tenemos la mangueta también de aluminio forjado. Tenemos una pinza ahí de freno de un único pistón mordiendo también un disco de carburo de silicio detrás. Veis que la llanta también es forjada y de 19 pulgadas. Nos queda por hablar del diferencial, que lo veis ahí, es lo que BMW llama el BMW M Active Differential. Lo que es un diferencial de bloqueo electrónico, y es un diferencial que en realidad es un diferencial de rampas y discos más o menos convencional, donde se sustituyen las rampas de actuación y los pivotitos que se mueven dentro de esas rampas por un sistema electrónico. ¿Qué tiene? Tiene un motorcillo eléctrico, lo vamos a buscar ahora. Aquí justo detrás un actuador que lo que hace es apretar un grupo de discos de embrague que lo que permiten es la diferencia de velocidad entre las ruedas traseras o la dejan de permitir, es decir, va leyendo constantemente la velocidad de cada una de las dos ruedas traseras, y cuando considera el sistema electrónico que está patinando una de las dos demasiado, lo que empieza a hacer es apretar esos embragues, y a base de que mete par limita esa diferencia de giro, así que se puede bloquear del todo, bloquear parcialmente, puede ir jugando con eso. No es un diferencial que envíe selectivamente el par a la rueda externa o a la interna a voluntad, sino que lo que hace es permitir o no permitir esa diferencia de giro. El coche pesa 1.805 kilos con un reparto del 53% delante y el 47% detrás, respectivamente en ficha. Ahora vamos a comprobar cuánto pesa en realidad. Pues bien, la realidad, como en todos los coches modernos con la homologación actualizada, es que el peso medido coincide con el peso homologado, a riesgo de jugarse, si no el fabricante, una multa millonaria en Europa. Recordad aquí una cosa, el coche homologa 1.805 kilos y aquí estamos leyendo 1.693,5, pero es que le faltaría aquí sumar 75 kilos de pasajero y el depósito completo de combustible, que son 40 kilos adicionales. Si lo sumas todo nos vamos a 1.808 kilos, que es prácticamente el mismo peso que está metido en la fecha. La única diferencia extra de peso puede tener que ver con la gasolina que le quedara al coche antes de medirlo. El reparto de pesos longitudinal ha resultado algo llamativo, 53,3% delante, 46,7% detrás, lo que viene siendo un extra de 60 kilos en el eje delantero respecto al prometido 50-50 supuestamente perfecto. Lateralmente, eso sí, el coche tiene un cuidadísimo 50-50 de reparto de pesos entre la izquierda y la derecha. En cuanto a geometrías, el coche va recto con convergencia cero delante y un ligerísimo cierre de 0,15 grados detrás para estabilizarlo. En cuanto a caídas, tiene 1,8 grados delante y 1,4 detrás, que con la elevadísima anchura del neumático entra dentro de lo esperable para un coche que además ha de poder ser usado en cualquier condición. El avance asciende a 7,4 grados, que está muy bien para conseguir caída dinámica extra y un buen efecto autocentrante. Debajo del capó delantero tenemos el S58, motor de 6 cilindros en línea, de culata y bloque en aleación de aluminio. Como tantos otros motores gordos de BMW, es un bloque con la parte de superior cerrada, es decir, no tiene trasiego de líquido refrigerante entre lo que rodea a la camisa del cilindro y lo que es la propia culata. Es luego, por todo lo demás, un desarrollo tecnológico de esos de BMW tradicional, es decir, tenemos todo un despliegue tecnológico por todas las esquinas, distribución y alzada variable de válvulas en admisión y en escape, tenemos dos turbocompresores de doble entrada cada uno para alimentar los cilindros, tenemos intercambiador de calor para el aire de admisión, es decir, en lugar de utilizar un intercooler tradicional, refrigera con líquido el aire de admisión después de haberlo comprimido antes de meterlo dentro de la cámara de combustión, lleva inyección directa y tiene unas cotas de 84 milímetros de diámetro por 90 de carrera, que son el estándar de todos los 3 litros de 6 cilindros de la serie B58 de BMW, solo que en esta versión de S58, que ya es de un M3, pues va más reforzado. De hecho, lleva bielas y pistones forjados, cigüeñal forjado, es más rígido, así que sobre el papel también es un motor que, si el día de mañana alguien se propone prepararlo, tendrá más recorrido que un B58 convencional. También hay que destacar la cantidad de refrigeración extra que lleva, a base de intercambiadores de calor para el aceite, para el aire de admisión que ya os hemos comentado, para el refrigerante, que hacen que funcione frío en condiciones intensivas de uso y que también lo habilitan para poder entrar en circuito y sufrir. La potencia pasa a las ruedas traseras a través de una caja de cambios ZF de 8 relaciones, una 8 HP, la misma caja de cambios del Giulia y de los Serie3 convencionales y de tantos otros coches de este segmento. Podréis poneros tristes porque no se utiliza la caja de doble embrague que se utilizaba antes de 6 relaciones,
pero la realidad es que al utilizar una caja de cambios de esta tipología se ahorra por un lado peso, se ahorra coste, se ahorra mantenimiento, y la diferencia en percepción luego a la hora de utilizarla es que esta caja es más suave, sobre todo es más cómoda en los modos más tranquilos de conducción, no pega reones cuando estás cambiando en pleno apoyo, y vale, no es tan rápida como la de doble embrague al extremo, pero ¿realmente te importan media décima de segundo en los cambios? Por cierto, en España no os podéis comprar este coche con cambio manual porque no se puede traer, porque entre otras cosas en Europa no lo han homologado para que no le impacte a la media de emisiones. El motor da 510 caballos a 6.250 vueltas, aunque se estira hasta 7.500. Pero lo más brutal son los 650 Nm de par máximo para un 3 litros, disponibles entre 2.750 y 5.500. Medir este coche ha supuesto un reto. Con el tormento de par que tienen las ruedas traseras, acelerar a fondo y conseguir una aceleración limpia sin llevar las ruedas traseras patinando en el 60-100 es todo un reto. Al final, tras varias intentonas, logramos hacer el 60-100 en 1,5 segundos. ¿1,5 segundos? Y el 80-120 cayó en 2 segundos. Es rápido, como su potencia hacía presagiar, aunque realmente para el 60-100 la versión con tracción total lo habría agradecido, porque le cuesta bajar todas sus capacidades al suelo. Diré una cosa aquí, empezando con la parte onboard, y es que si esperabas que te hiciésemos un vídeo de la historia del M3, eso va a tardar en llegar. De momento nos vamos a centrar en el G80. Y el G80, que es el que tenemos entre las manos, es un coche que mejora claramente muchos aspectos que en el M3 anterior habían sido algo problemáticos, y se convierte en un aparato que es una genialidad, quitando 2 o 3 detalles que dentro de un poquito os voy a comentar. Recordemos por un momento algunas problemáticas de la versión anterior. Era muy bruta en su rotura de tracción atrás, siendo un coche algo crítico. Saltaba demasiado en asfaltos en mal estado en pleno apoyo yendo fuerte, y le faltaba algo de control de mordida en el tren delantero. Prácticamente aquí quedan todos esos aspectos resueltos, empezando por el de la bajada de la potencia al suelo. En este coche, como en el Serie 4 cuando lo probamos, BMW ha afinado mucho más la manera en la que entra y sale el coche de agarre. Quiere decir que cuando derrapa de una manera más progresiva y es más fácil sacar el culo a pasear, abrirlo y recuperarlo y volverlo a colocar en el sitio, tanto con los modos de ayuda a la conducción activados como los modos convencionales colocados. Y lo logra configurando el sistema del diferencial autoblocante trasero, que trabaja de una manera más progresiva. Lo logra también con la entrega de potencia, con el juego que tiene el control de tracción y de estabilidad, que te va permitiendo seleccionar cuánto quieres que te deje abrir la trasera. Pero es que incluso, aunque deshabilites los sistemas de control de tracción y de control de estabilidad, sigue siendo un coche que te lo hace más fácil que el anterior, dentro de lo fácil que puede ser manejar un coche con 650 Nm de par máximo, que es una barbarie. Pero claro, como tiene esa capacidad de no tener inercias a pesar de la enorme masa que estás manejando, puedes jugar con el límite del agarre y además metrarlo muy bien con un acelerador que es largo y progresivo y que te permite jugar con esa guiñada que tú selecciones en cada momento. El segundo aspecto claramente mejorado es la compostura del chasis, cosa curiosa ya que este coche pesa más que antes. No sé qué tipo de brujería ha hecho aquí BMW M, probablemente una relacionada con los bujes de los brazos de suspensión, pero ahora el M3 es más capaz de fluir con la carretera. Está más en consonancia con lo que pisa y en lugar de ir batallando como si fuese un coche de circuito al que ha sacado a carretera, ahora está mucho mejor armado para adaptarse a la carretera. Este me parece un aspecto vital. En el anterior M3 estábamos ante un coche circuitero, no sé si decir que de Nürburgring y pensado para ese tipo de uso, pero el Giulia, cuando llegó al mercado, el Quadrifoglio, demostró que podías tener un coche con más compostura, con más capacidad de fluir a lo Peugeot 205 por carreteras más rotas, sin que fuese saltando ni que fuese encogiéndote el pecho. Y ahí BMW rápidamente ha reaccionado y ha creado un coche que tiene mucha más capacidad de tragarse todo tipo de baches y adaptarse a las ondulaciones, desperfectos y configuraciones distintas
del asfalto a medida que vas conduciendo. No acaba ahí la cosa, pues el tren delantero gana enteros. Con una generosísima monta de neumáticos, el coche ahora es capaz de morder mucho más que antes de delante y tener un coche en el que mandas tú con el tren delantero más que nunca. El peso del lado del volante te habla de cuánto esfuerzo tienes cargados en las ruedas, aunque le falta algo de retroceso, de información de la huella del neumático hacia arriba para permitir leer los rizos del asfalto que quedan tapados y filtrados. Es tal el agarre del tren delantero que hay que reajustar un poco la manera de conducirlo para sacarle todo el partido, de hecho, ya que siempre parece poder pasar un poquito más rápido en la entrada de las curvas. Motor y caja son una delicia, el propulsor es increíble. Aunque sea un motor turbo, biturbo de doble entrada, como os he comentado hace un ratito, la realidad es que parece un motor de enorme cilindrada, un motor gordo atmosférico de la vieja escuela, porque tiene una curva de par ultra plana, va ganando potencia a la vez que va ganando revoluciones, no tiene una patada concreta en ninguna zona del cuentavueltas, y eso te permite tener respuesta contundente tanto a bajas revoluciones como si lo estiras hasta las 7500 revoluciones, que también tiene gana. Tiene esa traca final de 1000 y pico revoluciones por minuto cuando se acerca a la potencia máxima que te deja pegado al asiento. Tiene también medios, así que puedes ir con una marcha metida, además que vas a tener entrega de par instantánea para sacarte de cualquier atolladero. No hay tiempo de respuesta entre mover el acelerador y conseguir el par que le estás solicitando, y como os decía hace un momentito, está muy bien metrado todo con el pedal del acelerador, que no es estúpidamente corto ni estúpidamente bruto en su programación, sino que te permite modular cuánto par estás bajando a las ruedas traseras en base a la posición que tengas, con toda la delicadeza e instantaneidad que requieres en un coche para controlar exactamente dónde tienes los kilos. Si quieres mandar kilos atrás, si los quieres mandar adelante, todo eso lo haces con el pedal de acelerador de una manera intuitiva, fácil, segura y como tiene que ser. Y parece de perogrullo, pero es que últimamente no terminamos de encontrar esas sensaciones, sobre todo en los coches que tienen algo de hibridación y empiezan a entrar capas de motores distintos intentando funcionar unos encima de otros. La caja de cambios ZF me parece otro acierto. La de doble embrague de antes daba un poco más de latigazos, tal y como ocurría el otro día con el Mach 1 de Ford, llegaba a descolocarte un poco el coche en apoyos. Aquí tienes más finura y progresividad, lo que hace que el coche sea totalmente apto para cambiar de marcha en pleno apoyo. Puede que no sea tan rápida como una doble embrague, pero yo no le echo en falta velocidad y sí agradezco su suavidad, tanto yendo al ataque como yendo tranquilo. Así que el resumen es que entra genialmente bien, el morro se lo traga todo, tiene un paso por curva en entrada brutal y luego te permite salir de la curva modulando cuánto contravolante quieres meter a base de cuánto acelerador estás bajando y controlando perfectísimamente la guiñada sin ningún tipo de brusquedad. Prácticamente la perfección, pero tiene algún par de detalles que yo cambiaría o que a mí no me han terminado de convencer. Uno es el de los frenos, son potentes, excepcionalmente capaces de tragar el calor, en este caso con los discos de carburo de silicio, y a diferencia del Giulia funcionan tanto en frío como en caliente, cosa que en el Alfa Romeo casi me causa un par de disgustos, especialmente aparcando. El problema es el servofreno electrónico, en sus dos modos de conducción me falta modulación en el pedal. Incluso en su modo deportivo, que es más durito, no es el tacto de pedal que me gustaría encontrar en un deportivo. Un problema que ya vimos en el Alfa Romeo y que aquí también está presente. El coche al final frena y frena mucho, pero es casi como frenar en el simulador y no con un pedal a lo Porsche. El otro problema, dinámicamente hablando, más allá de la falta de tacto en la dirección, no tacto, sino información a través de la aerodirección, es una cosa de la que os vais a reír de mí, o que me vais a criticar por ello, os vais a hacer así directamente. Y es que me parece que le sobra potencia en las ruedas traseras. ¿Cómo es esto posible? A ver, hemos llegado a una situación donde consideramos que 650 Nm de par está bien enviarlos a través de un único eje motriz, pero la realidad es que este coche, los tiempos de espera en carretera convencional para poder ir gas a fondo cuando está saliendo de la curva, se empiezan a hacer relativamente largos. Sí que es cierto que gracias a tener toda esa pegada puedes modular la cantidad de guiñada y siempre vas a encontrar la zona en la que ya has sacado lo suficiente el coche para poder ir pedal a fondo y disfrutar de esos caballos, pero realmente creo que no necesitas toda esta pegada salvaje en un solo eje, porque eres capaz de poner en apuros a la capacidad de tracción del coche en prácticamente cualquier circunstancia y casi en cualquier velocidad. Voy a 70 por hora, meto gas a fondo y patino las ruedas de atrás en plena recta. Es casi como un dragster, casi como un coche de músculo americano, un V8 de aquellos que levantaban
la banda de rodadura de sus neumáticos traseros y la convertían en humo prácticamente de manera instantánea, pues tienes un poco esa sensación. Probablemente la versión de tracción total eso lo dijera mejor, y voy a decir ahí casi una herejía, y es que probablemente la versión con tracción total tenga más sentido, y por eso lo han desarrollado en BMW, porque en circunstancias como las que estamos probando este coche, con humedades, un frío del carajo, hay ahora mismo medio grado, en estas circunstancias con la carretera húmeda y demás, es muy difícil sacarle partido a los neumáticos por muy pegajosos que sean cuando tienes tantísima pegada en el eje trasero. Y es ahí donde un sistema de tracción total acoplable, como utiliza BMW con sus sistemas X-Drive, que lo que hace es enviar par al tren delantero solo cuando se empieza a perder agarre en el tren trasero, puede tener sentido. Así que el M3S de tracción total, aunque pese 80 kilos más que la versión de tracción trasera, para muchas zonas de España donde te vas a encontrar el asfalto así, probablemente tenga mucho más sentido que la versión de tracción trasera pura si quieres sacarle partido en carreteras de verdad. En circuito el problema cambia, es otra historia, con un asfalto con más agarre, con más metros para jugar yendo de lado, es otro tipo de circunstancias y probablemente se pueda jugar más y mejor con la tracción trasera y toda la pegada, pero aquí os puedo decir que probablemente yo recomendaría antes el tracción total para todo uso que el tracción trasera. Madre mía lo que he dicho. Por agilidad y maneras, la verdad es que el coche ha ganado muchos enteros respecto a la generación anterior y ahora me recuerda a un M2, pero con más dimensiones y más peso. Llama aquí la atención que a pesar de que tenga ese extra de dimensión y ese extra de peso, ese peso no se desmande al extremo. Le pasa un poco como a su hermano pequeño, que tiene maneras, pero son maneras controlables, accesibles y disfrutables. Pero este coche tiene que ser algo más que una berlina deportiva rápida, divertida y salvaje. Tiene que ser un coche que puedas usar a diario, y aquí hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Las cosas no tan buenas tienen que ver con la sonoridad. Con este coche hemos medido 72 decibelios, 71 y pico largos, que es una medida parecida a la que medimos con el Mustang Mach 1 o Mach 1. En ese coche nos quejábamos del ruido de rodadura y justo en este coche tenemos el mismo tipo de problemática, que lo que llega a tus oídos es ruido de rodadura. Son 6 decibelios más que lo que medimos en un Serie 3 normal, por ejemplo en un M340 o en un 430, y esa diferencia de ruido de rodadura al final se hace más cansado cuando vas viajando por la autopista, por la autovía, en un coche que en teoría debería de ser para todo y para todos, es decir, debería de estar también bien aislado cuando vas a hacer viajes largos, porque tiene que tener esas dos caras, ese Jekyll y Mr. Hyde, esa pegada en carretera de curva, esa potencia extrema y al mismo tiempo esa insonorización. El otro aspecto que tengo que comentar es el confort de la suspensión. Está claramente más capacitado para tratar bien tu cuerpo que el M3 anterior. Me parece que es un coche relativamente cómodo, pero exige un poquito más de atención del tren delantero cuando vas conduciendo por autovía o autopista, porque tiene más ganas de meterse en rotos de asfalto, en pequeños peraltes extraños, carreteras que están mal igualadas. El M3 se mueve más, por ejemplo, que un Giulia Quadrifoglio, que tiende a ir más por el sitio que le indica si no necesitas sobreconducirlo tanto, y eso que el Giulia tiene una dirección más directa, y normalmente una dirección más directa a alta velocidad exige más concentración para colocarlo en el sitio, pero aquí el hecho de que la suspensión tire del coche, del tren delantero, probablemente relacionado con la geometría, con la caída y sobre todo con el offset que tenemos en el tren delantero por la configuración del brazo de suspensión, eso hace que el coche sea un poco más seguidor de cosas del asfalto. Y luego está lo de los asientos. Os he contado antes que son unos asientos que van dentro de un paquete que es carísimo, y que los asientos a mí me gustan para conducir en curvas porque agarran muy bien el cuerpo, pero tienen el problema de cómo entras y sales del coche, que exige un poquito más de esfuerzo que un asiento convencional. Me recuerda muchísimo a unos buckets de coche de carreras a la hora de entrar y salir, y luego les falta un poquito de mullido para hacer viajes largos. He hecho con este coche 500 kilómetros en una jornada, y bueno, no voy a decir que sea incómodo porque no lo es, pero claramente un M340, por ejemplo, resulta más agradecido para conducir, tanto por el asiento como por el tratamiento de insonorización, y eso me hace dar revueltas a la cabeza. Al final, el M340 no corre como este coche, no tiene la pegada de este coche, pero es más cómodo para el uso de diario. Entonces, ¿qué pierdes respecto al M3? El comportamiento del chasis, la agilidad, la deportividad. Y eso me hace pensar que tal vez podría existir un espacio entre el M340 y el M3 donde se pudiese crear un M3 tal vez un poquito menos potente, un poquito más cómodo, un poquito mejor insonorizado, y terminar de afinar ahí
el producto para que sea para todo y para todos. Aquí tengo que dar un aprobado a la caja de cambios ZF. El hecho de haber cambiado la de doble embrague por esta caja de cambios de convertidor de par hace que sea claramente más suave en las inserciones y es más agradecido a la hora de conducir. No te pega esos latigazos que te acaban metiendo las doble embrague cuando te encuentras con el motor frío o estás circulando por ciudad o yo que sé, vas por autovía, autopista. En todas esas circunstancias este coche ha afinado mucho mejor la receta de la generación anterior. Incluso los frenos carbonocerámicos cuando circulas a baja velocidad o por autopista que directamente no los tocas y están fríos y vas a frenar porque llegas al peaje, siguen mordiendo bien. Eso está bien pensado por la gente de BMW. En cuanto a consumos, es espectacular que este coche sea capaz de hacer medias de 10 litros a los 100 en viaje, algo que hemos comprobado. Si le das cera gasta, pero gasta mucho menos que el Alfa Romeo. Veremos qué pasa cuando llegue al CAMG de Mercedes-Benz de nueva generación con su herejía de 4 cilindros hibridado. Estética aparte, que eso es subjetivo, este coche es mucho mejor en todo que su antecesor directo, el F30. Este coche se traga mejor los baches, cuando estás en apoyo es más noble, es más fácil ir rápido con él, gestiona mejor la tracción, funciona mejor su diferencial autoblocante trasero y tiene un tren delantero que entra más y mejor en prácticamente cualquier curva. Por todo ello es probablemente el mejor M3 que jamás se ha fabricado, así que si mañana mismo nos cuentan que después de este no viene ninguno, pues al menos nos habremos despedido de él por todo lo alto. ¿Tiene cosas mejorables? Pues sí, como todos los coches. Por un lado está el tema del tacto del freno, que no me ha gustado nada, por mucho que frene una barbaridad y aguante el calor. Por otro lado está el tema de que no sube información a través del aro del volante, algo que lleva BMW haciendo en sus modelos M ya un montón de años, así que eso ya no recuerdo yo que no sucediese en ninguna de las generaciones previas. Y luego está el tema de la insonorización, porque usar este coche de diario para hacer viajes largos no es tan cómodo como debería de ser, por lo menos bajo mi propia interpretación de lo que tiene que ser un M3 como coche total. La cuestión es, ¿cómo está frente a la competencia? El problema del Giulia Quadrifoglio es que, aunque lo he tenido conmigo varias semanas, no hemos hecho un vídeo. No hemos hecho un vídeo porque por entonces no grababa vídeos, claro. Algún día puede que lo hagamos, pero te diré que el Alfa me parece todavía mejor en algunas cosas. Fundamentalmente fluye mejor si cabe por la carretera, adaptándose mejor con sus ruedas posadas en el asfalto, aunque eso tal vez lo haga menos circuitero. También parece más fácil bajar con él la potencia al suelo a través de su eje trasero. Pero su motor no está tan lleno de par y es más tragón, pero es más cómodo viajar con el Alfa. Es más fino en lo visual y cuesta menos, bastante menos de hecho. ¿Y si me plantáis el M2? Porque algunos seguro que en los comentarios dicen, pues yo por 20.000 euros menos o por 30.000 euros menos me compro un M2 y seguro que es mejor coche, bla bla bla, 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 bla. Sin duda, es un coche más divertido de conducir el M2, es más manejable, es más compacto, es más ligero, así que tiene menos inercias, cuando derrapa y deja de derrapar puedes jugar un poquito más con él, pero tiene dos problemas claros, no tiene el maletero de este coche, ni tiene las plazas traseras de este coche, ni tiene puertas atrás. Así que como coche versátil está claro que el M2 no cumple lo que tiene que cumplir un M3. Si podéis tener un M2 y no tenéis familia y os da igual el tema de las puertas traseras y el maletero, pues yo claramente me compraba antes un M2 que un M3. Pero si tenéis todos los requerimientos del perfil de usuario que soy yo, con 2 hijas, con el perro, que me voy de vacaciones y tal, y solo quiero un coche para todo, para eso lo mejor que puedes comprar dentro de la gama BMW es un M3. Yo, de hecho, para mí probablemente esperase a que lanzasen la versión Touring, la versión familiar, que va a salir es en cuestión de meses, sale en este 2022, así que habrá que probarlo a ver si pierde algo, pero por poco que pierda, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sí que os miraría, pues como os he dicho durante la prueba, las versiones con tracción total, porque te permiten sacarle más partido en más condiciones al coche si no eres muy circuitero, aunque sea a costa de meter esos 80 kilos, pero como además luego puedes desacoplar el eje delantero y utilizarlo como tracción trasera pura, yo creo que no hay ningún problema en cogerlo con tracción total, sinceramente. Mercedes todavía tiene que anunciar su nuevo CAMG, así que ahí no podemos opinar, y el RS4 de Audi, con todo lo que mola en lo estético, no tiene nada que ver con estos modelos nombrados de tracción trasera o tracción total. Tal cual está equipada esta unidad que nos han dejado, pasa de los 130.000 euros. Arranca en 107.000 en España, que es donde vienen todas las unidades con el acabado Competition, con toda la potencia y con la caja automática. No se puede comprar manual en España, por lo menos hoy por hoy. Así que estáis en esos 107.000 de ahí para arriba con el equipamiento, hasta meteros en 130, 140. ¿Me lo compraría? ¿No me lo compraría? La siguiente pregunta que tenemos que hacer aquí.
lo venden amarillo. Ya os digo que yo compraría el Touring antes, amarillo también, pero si me dais a elegir entre este y un Giulia, la cabra tira al monte, yo creo que me cogería el Alfa Romeo, aunque el motor de este coche y algunos otros aspectos sean claramente mejores de lo que tiene el Alfa Romeo. Y ahora por lo imposible, vamos a buscar un BMW M3 en Wallapop. Me parece a mí que no vamos a encontrar ni uno solo de la nueva generación. Vamos a ver, BMW M3... No está catalogado como tal, ¿Serie 3? Serie 3. Vamos a colocar aquí un filtro por año del 21 al 21. Vamos a colocar también un filtro de potencia. Y tenemos por aquí ya un M3, otro M3 increíble, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M3s. Recordad, 107.000 euros es el precio que tiene de tarifa de base y aquí lo tenemos en 115.000, pero claro, depende del equipamiento opcional que tenga montado, pues tiene todo el sentido del mundo que vayan cambiando las tarifas. Esta unidad es importada desde Alemania y tienen los asientos que habéis visto en la unidad de pruebas y una pintura mate que a mí personalmente no me convence, pero para gustos los colores. 129.000 para este, todavía más caro si cabe. Recordad, os he comentado que las llantas forjadas más los frenos carbonocerámicos, caso de lo que lleva este coche, es un opcional de 20.000 euros, junto con los asientos, así que de los 107 ya pasaríamos a 127, este está en 129, está más o menos alineado con lo que esperarías de precio de tarifa. 4.000 kilómetros para esta unidad en Madrid. Otro M3, 104.900, este tiene el kit carbono, no tiene los asientacos, estoy intentando mirar, a ver, no lleva tampoco los carbonocerámicos, por eso está alrededor de la tarifa de serie. De los 107.000 bajas a 104.900 por un coche con 900 kilómetros. Un porrón más de unidades, 109, 110, este que sí que lleva las llantas forjadas con los frenos carbonocerámicos, o sea que está más barato de lo que sería con estos opcionales. 109.000 para este, o sea, bastante oferta, bastante increíble que haya tantas unidades matriculadas ya vendiéndose de un coche que lleva en el mercado un año con un precio de más de 100.000 euros. Curioso, totalmente inspirado por mi parte. Esto es todo lo que os quería contar, no tengo más que contaros del M3, yo tengo que darle una vez más la enhorabuena a BMW M por hacer un coche tan genial. Podéis hablar ahora en los comentarios, podéis opinar, preguntar, cuestionarnos lo que queráis, hablarnos de su frontal, si después de un tiempo pasado ahora ya os entra por el ojo o nos entra. Si nos dejáis cuestiones que podamos resolver, os las contestaremos y no tenemos nada más que contaros. Seguimos con nuestra racha de vídeos de Navidad. Nos vemos mañana mismo con el vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.